¿Lo creerías si te dijera que un hombre negro, con las manos callosas de la tierra, compró a una joven blanca en plena plaza pública, no por posesión, sino por justicia? Lo que parecía un acto de locura escondía un plan que cambiaría por completo una ciudad marcada por el silencio y el dolor. Quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que empezó con una subasta vergonzosa, terminó con una revolución que nadie vio llegar. Pero antes de comenzar, ya deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita. Para más historias emocionantes como esta, Isaiah Montgomery se despertó aquel día con el peso de un silencio distinto. Era junio y el calor en el Wall Springs comenzaba a extenderse como una sentencia anunciada. Isaiah era un hombre negro de 42 años, viudo desde hacía 5 y dueño de una de las pocas parcelas de tierra que aún poseía un negro en la región, un logro que más parecía un desafío que una conquista. Vivía con el alma siempre alerta, como quien ha aprendido a escuchar hasta los ruidos que nadie quiere admitir que existen. La granja que había heredado de su padre, cultivada con sus propias manos, era a la vez refugio y amenaza constante. Miradas de reojo en la ciudad, cuchicheos en la ferretería, cartas anónimas dejadas en la veranda a medianoche. Aquella mañana solo quería ir al pueblo a buscar nuevas herramientas para el pozo. No tenía idea de que estaba a punto de gastar el último centavo no en alambre o semillas, sino en una vida. La plaza central del Wall Springs era conocida por su templete desconchado, sus bancos de madera torcidos y los pregones estridentes de los fines de semana. Pero aquel sábado lo que había allí no era una subasta cualquiera, era un desfile cruel de miseria legalizada. Hombres blancos, unos con sombreros de ala ancha, otros con chaquetas raídas pero la autoridad de la arrogancia, se arremolinaban alrededor de una tarima improvisada, donde una chica blanca, delgada y con moretones visibles en piernas y rostro, permanecía cabizbaja como intentando desvanecerse. Isaiah llegó justo cuando el sheriff anunciaba: último lote del día, joven de 19 años, obediente y saludable. Nadie pareció escandalizado. Aquello ocurría con cierta regularidad velada, pero algo, aquella mañana demasiado calurosa, crujió dentro de Isaiah como una cuerda vieja rompiéndose. Hubo un instante en que todo pareció detenerse. El murmullo sordo de la multitud, el crujir de las botas en la grava, hasta el graznido lejano de un cuervo solitario en el tejado del almacén. Isaiah quedó inmóvil por un segundo demasiado largo, observando los ojos de la muchacha, no de frente, sino por cómo temblaba, como si midiera cada aliento entre el miedo y la rendición. Ella no suplicaba, no lloraba, y eso era lo que lo desconcertaba. Simplemente existía allí, apagada, como quien ya ha aceptado su propia desaparición. Comenzaron las pujas, $10, 12, 15. El vicealcalde, un hombre con los dientes manchados de tabaco y un reloj de cadena colgando del chaleco, dijo 16 con una sonrisa torcida. El reverendo Langford, que predicaba sobre pureza moral los domingos, llegó a 20. Y entonces a Isaiah se oyó decir con voz áspera: 21. Las miradas se volvieron hacia él como cuchillos arrojados. Un negro pujando por una joven blanca. El sheriff carraspeó fuerte, dudoso, pero no podía contradecir sin romper las mismas reglas que sustentaban aquel teatro enfermo. 21, vendido, dijo, casi tragándose la palabra. El silencio que siguió fue distinto. No era el silencio natural del fin de feria, sino uno denso, cargado de esos que preceden a la tormenta. Isaiah avanzó hacia la tarima con pasos firmes, aunque dentro de él algo se quebraba. No sabía qué vendría después, pero sabía que no podía dar la espalda. Extendió la mano hacia la muchacha. Ella vaciló, y luego, con el cuerpo todavía tembloroso, bajó del estrado. Nadie aplaudió, nadie impidió nada.
pero todos sabían que ese acto simple había cruzado una frontera que jamás debió tocarse. Sara apenas lograba mirar al suelo, mucho menos al hombre que acababa de intervenir en su destino. Los pasos que dieron juntos hasta el carro de Ahisae fueron cortos, pesados, silenciosos. Caminaba como quien ya no sabe si es persona. El vestido claro, manchado de polvo y sangre seca, colgaba de sus hombros delgados como un telón de cansancio. Al sentarse en el asiento del carro, todo su cuerpo pareció encogerse, como queriendo hundirse en sí misma. Ahisae respetó el silencio. No preguntó nada. Solo le ofreció un cantil con agua tibia y comenzó a conducir los caballos por los senderos de tierra hasta su propiedad. En el camino cruzaron a 2 hombres a caballo que escupieron al verlos. Ahisae no respondió. Sabía que en ese instante estaban siendo observados, pero por primera vez en mucho tiempo no se sintió solo, aunque ella siguiera siendo apenas una sombra a su lado. La llegada a la granja fue discreta. El sol ya comenzaba a descender, tiñendo de naranja los campos resecos de maíz. Ahisae señaló con un gesto una de las casas auxiliares, antes ocupada por trabajadores temporales. «Es sencilla, pero es segura», dijo en voz baja. Sara asintió apenas con un leve movimiento. Al entrar al pequeño cuarto, vio una cama de madera, una palangana con agua limpia, una colcha de ganchillo gastada sobre una silla y una ventana con vista al campo abierto. Por alguna razón, eso la hizo llorar. No de tristeza, sino de extrañeza. No había cerrojo en la puerta. Nadie la mandó a arrodillarse, y el olor era a jabón y madera antigua, no a alcohol ni a moho. Fue en ese instante, al rozar la sábana limpia con los dedos lastimados, que se dio cuenta, por primera vez en meses, quizá años, estaba en un lugar donde nadie esperaba que obedeciera sin respirar. Aquella noche, Ahisae casi no durmió. Pasó horas sentado en la mecedora del porche, la mirada perdida entre el campo oscuro y la luz tenue del farol colgado de la viga. Dentro de él, un torbellino sin nombre. Miedo, quizá, pero también un extraño atisbo de esperanza, la misma que sintió al enterrar a su esposa bajo el árbol de magnolias, prometiéndose a sí mismo no dejar que el mundo lo matara por dentro. Sara era un enigma, no por sus cicatrices visibles, sino por cómo se mantenía callada, alerta, como quien se protege hasta de sus propios pensamientos. Ahisae sabía reconocer ese tipo de silencio. Era el mismo que habitó en él durante años, hasta que aprendió a usarlo como escudo. Lo que aún no sabía era que el silencio de Sara no estaba vacío. Era un campo minado. A la mañana siguiente, Sara apareció en la cocina con el rostro limpio, el cabello recogido de forma descuidada y los ojos hundidos por la falta de descanso. Ahisae preparaba café al fuego y Ruth Wilkins, la partera de la región, su amiga más cercana, removía un atol en el caldero. Ruth era de esas mujeres que entraban sin avisar y decían lo que pensaban con una sabiduría casi bíblica. Al ver a Sara, soltó un leve como quien reconoce un pasado en la mirada de otra mujer. Se sentaron los 3 en silenciosa espera, hasta que Ruth, sin apartar la mirada de la cuchara, dijo: «Si estás aquí, muchacha, es porque algo aún late dentro de ti, y si late, se puede hacer florecer». Sara la miró, y por primera vez desde la subasta, algo en su rostro se movió. No fue una sonrisa. Fue más bien un indicio de vida, como si las palabras de Ruth hubieran regado una parte olvidada de su pecho. Los días siguientes transcurrieron en un cuidado mutuo, pero silencioso. Ahisae respetaba los límites de Sara como quien atiende una tierra sedienta, sin invadir, sin apresurar, solo ofreciendo sombra y compañía. Ella, poco a poco, empezó a caminar por el campo, siempre con pasos cortos, como quien prueba la realidad a su alrededor. Evitaba hablar, pero lo observaba todo. Una tarde, mientras ayudaba a Ruth a plegar sábanas en el tendedero,
Mencionó en un susurro que solía coser por fuera antes de que todo se viniera abajo en casa. Ruth, que nunca dejaba pasar nada, le alcanzó una cesta con retazos antiguos. «Cose lo que quieras. A veces remendamos por dentro sin darnos cuenta». Entonces, la primera palabra de cariño salió de los labios de Sara. «Gracias». No fue alta ni firme, pero Aisae, que barría el patio cercano, la escuchó como quien oye campanas al viento. No pasó mucho antes de que el pasado volviera a llamar a la puerta, aunque en forma de susurros. En la ciudad empezaron a circular rumores. «Esa chica está en casa de los Montgomery. ¿Será que se casará con él? ¿Qué clase de mujer se deja vender y todavía agradece al comprador?» Aisae fingía no oír, pero sabía que esos rumores eran semillas sembradas por quienes odiaban verlo en paz. Fue en una de esas mañanas de calor, al volver de la tienda, que encontró a Sara sentada en el porche con un sobre amarillo en las manos. Temblaba visiblemente. «Tengo que mostrarte algo», dijo con voz baja, pero decidida. Dentro del sobre había hojas de cuaderno amarillentas, con una caligrafía nerviosa, apuntes hechos por ella misma y ocultos apresuradamente en el forro de un libro. En ellos, nombres, cifras, fechas y referencias a un proyecto ferroviario secreto. Algo que su padre discutía con el alcalde y un juez de apellido Wexley. Aisae leyó cada palabra como quien descifra un código que siempre supo que existía, pero nunca pudo probar. Wexley, ese juez que ordenó desalojar a la familia de Ruth el año pasado, murmuró apretando el papel entre sus dedos. Sara explicó lo que había oído escondida tras las escaleras semanas antes de la venta. Su padre conversaba con el alcalde sobre una alianza para expulsar a los dueños de tierras indeseables, sobre todo negros e inmigrantes, bajo el pretexto de un nuevo trazado ferroviario. Los documentos indicaban que los registros se ajustarían en el juzgado, a cambio de jugosas comisiones para la alcaldía y el propio juez. El nombre de Aisae aparecía marcado con una X roja. «Querían todo, hasta tu tierra», susurró Sara, con la mirada húmeda pero firme. Por primera vez, Aisae vio en ella no solo a una superviviente, sino a una aliada. La decisión surgió como una chispa en un pajar. Aisae sabía que solo no duraría ni una semana si intentaba enfrentar esa red, pero ya no estaba solo. Reunieron a Ruth, quien conocía el historial de desalojos ilegales en el pueblo, y a Jenkins, el viejo operador del telégrafo, que le debía la vida a Aisae desde los tiempos de la recogida de algodón. La pequeña sala de la granja se convirtió en cuartel. Entre papeles, mapas y recuerdos compartidos, planificaron lo que llamaron justicia invisible. No una rebelión armada, sino una estrategia basada en pruebas, copias, testimonios y, por encima de todo, silencio calculado. Mientras el mundo dormía, Sara tecleaba cada documento con los dedos vendados. Aisae cuidaba los turnos de telégrafo con Jenkins y Ruth catalogaba los nombres de las familias afectadas. Era como sembrar todo un campo bajo tierra sin que nadie viera los brotes hasta el día de la cosecha. El detonante fue una carta enviada por Jenkins a un contacto en la prensa de Boston, un periodista que ya había publicado sobre fraudes de tierras en el sur. El mensaje, codificado como un boletín telegráfico corriente, incluía fechas, montos y la lista completa de propiedades amenazadas por la maniobra ferroviaria. Paralelamente, Sara ocultaba copias del llamado Libro Rojo, un cuaderno escondido en los cimientos de la casa de su padre, donde él y el alcalde anotaban transacciones y encuentros dentro de sacos de harina, entregados por Ruth a familias vecinas. En cada saco, una nota: lee y comparte, no digas de dónde vino. El pueblo se transformó en un campo clandestino de lectura. En pocos días, los susurros se volvieron nombres, los nombres se volvieron ira,
y la ira se esparció como raíz de banano, lenta, profunda e imposible de arrancar. Fue en una tarde bochornosa, cuando el polvo rojo parecía suspendido en el aire, que llegaron los forasteros, 2 representantes de la compañía ferroviaria, un fiscal federal y una reportera de Boston con su cuaderno manchado y ojos curiosos. Llegaron directo a la casa de Isai, guiados por la información verificada por el periodista. Él los recibió con su postura de siempre, camisa limpia, manos firmes, mirada que no pide disculpas por existir. Sara estaba a su lado, con el cabello recogido en un pañuelo azul y la mirada libre de miedo. Sobre la mesa de la sala todos los documentos organizados por fecha e importancia. Cuando la reportera preguntó si aquello era cierto, Isai no habló, solo señaló las firmas, los sellos y finalmente la X roja junto a su nombre. Fue en ese gesto mudo que todo comenzó a derrumbarse de verdad. La noticia se propagó como fuego en paja seca. En menos de una semana, la plaza donde Sara había sido subastada fue escenario de otra escena. El alcalde esposado en público, el juez, Wexley destituido por una comisión especial y decenas de documentos oficiales incautados en la sede del ayuntamiento. Todo el pueblo parecía respirar diferente. Familias que antes caminaban con la cabeza baja comenzaron a saludarse en los portones. El miedo, aunque aún latente, dio paso a la posibilidad de justicia. Isai observaba la transformación con el cuidado de quien sabe que las heridas profundas no sanan de la noche a la mañana. Seguía madrugando, trabajando la tierra y ayudando a los vecinos, pero ahora, donde quiera que iba, recibía algo raro en Wall Springs: respeto. No el respeto que nace del temor, sino el que brota de la dignidad reconocida. Sara, por su parte, empezó a ser vista con otros ojos, ya no como la chica comprada, sino como la mujer que expuso la verdad y sobre todo que permaneció. Abrió un pequeño salón en la parte trasera de la propiedad de Isai, con estanterías improvisadas y mesas hechas de puertas viejas. Allí enseñaba a leer y escribir a niños, negros y blancos del área. Lo llamó Escuela del Medio del Campo. No era solo un nombre, era un manifiesto, un espacio entre mundos donde nadie era superior. Ruth ayudaba con las niñas más pequeñas, mientras Jenkins contaba historias del telégrafo como si fueran cuentos de hadas. Cada semana más gente acudía, unos con hijos, otros solo para escuchar. Sara no sonreía mucho, pero cuando lo hacía, era como si alguna grieta antigua en la ciudad también se abriera, dejando entrar un rayo de luz. 6 meses después del escándalo, el paisaje del Wall Springs comenzaba a cambiar, no solo en fachadas o cargos públicos, sino en la forma de caminar de la gente. La estación ferroviaria, antes planificada para despojar tierras, se reubicó en el centro de las propiedades de Isai tras una audiencia federal que obligó a la compañía a mantener el proyecto pero corregir sus métodos. La línea trajo movimiento, comercio y nuevas oportunidades. Isai, en lugar de vender su terreno, como sugerían algunos, propuso un acuerdo que garantizara empleos para los lugareños y protección permanente a los pequeños propietarios. El contrato se firmó ante testigos, con copias expuestas en la propia estación, como una cédula pública de que nadie más sería borrado en silencio. Y fue ese mismo día, con el sonido de los rieles poniéndose a prueba de fondo, que Sara se puso por primera vez un anillo en el dedo anular izquierdo. No fue una boda al uso, no hubo iglesia, velo ni alianza de oro, pero había tierra bajo los pies, testigos de carne y hueso, y un intercambio de promesas que no necesitaba palabras. Sara Montgomery decidió firmar así de manera voluntaria, no por imposición. Isai, con una sonrisa contenida y los ojos humedecidos, dijo solo: «Eres libre».
Pero si quieres quedarte, aquí es tu hogar. Ella no respondió, solo apretó su mano con firmeza. A esas alturas no hacía falta explicar nada. Se habían elegido, no como salvador y salvada, sino como iguales que sobrevivieron juntos a la ruina y decidieron sembrar sobre ella un futuro. Con el tiempo, la escuela del medio del campo se volvió un referente no solo en Wall Springs, sino en pueblos vecinos. Profesores jubilados se ofrecieron a dar clases, jóvenes que regresaban de la Guerra del Norte vinieron a enseñar matemáticas, e incluso la reportera de Boston, aquella que lo apuntó todo en su viejo cuaderno, regresó para hacer un reportaje de seguimiento. El titular decía: de la subasta a la libertad, cómo una joven vendida y un granjero negro cambiaron el destino de una ciudad olvidada. Isaiah guardó el periódico en una caja de madera junto a las cartas de su esposa fallecida y el primer pañuelo azul que Sarah usó en el cabello. A veces, por la noche, lo sacaba para oler la memoria, que ya no olía a tristeza, sino a renacimiento. Sabía que el mundo seguía siendo hostil, pero también sabía que algo había cambiado, y esta vez no solo entre ellos, sino en toda la estructura de la ciudad. No todo se resolvió, claro. Seguían los gestos de desdén en la feria, los silencios gélidos en algunas cenas comunitarias, las cartas anónimas en la entrada del rancho. Pero la diferencia era que ahora, cuando el miedo volvía, había manos tendidas. Gente que antes sufría en silencio ahora escribía cartas, se organizaba, gritaba su nombre. Niños de piel clara y oscura jugaban juntos en el patio y ninguno se atrevía ya a obligar a agachar la cabeza a quien caminaba erguido. Isaiah, que antes lo llamaban usurpador, ahora era señor Montgomery para los jóvenes y solo Isaiah para los íntimos. ¿Y Sarah? Seguía andando con pasos suaves, pero ahora hablaba en voz alta. A veces enseñaba, a veces escuchaba, y cuando alguien preguntaba cómo había llegado allí, sonreía de lado y respondía: alguien me vio cuando nadie me veía, y eso, a veces, es el comienzo de todo. En la primavera siguiente, Ruth organizó una ceremonia sencilla en el patio de la escuela. No era un evento político ni religioso, era un día de la verdad. Como ella decía, invitó a exalumnos de sus parturientas, madres, padres, vecinos. En el centro de la ronda colocó una silla vacía, con un pañuelo azul atado al respaldo y un papel pegado. Aquí se sienta quien ha sobrevivido. Sarah fue la primera en ocuparla. Luego llegaron otras, mujeres negras, inmigrantes italianas, viudas mexicanas, niñas indígenas. Cada una contó un fragmento de su historia. Unas lloraban, otras cerraban los ojos, como soltando un peso al fin. Y Isaiah permaneció de pie todo el tiempo, en el borde del círculo, sombrero en mano y corazón expuesto. Cuando le preguntaron por qué no se sentaba, respondió sin vacilar: porque mi lugar siempre fue de pie, para ver a quien nadie más veía. El sol se ponía tras los campos, tiñendo el cielo de naranja y dorado, cuando los niños comenzaron a correr descalzos alrededor del círculo. Risas, polvo en el aire, vida sucediendo. Y fue ahí, entre historias, recuerdos y promesas, que el Wall Springs, tan marcada por el dolor y la injusticia, respiró hondo como quien renace. Ese día nadie fue salvado, pero todos fueron vistos. Y a veces, ser visto, ser reconocido como alguien que importa, es el primer paso para volverse enteros de nuevo. Sarah Collins, ahora Montgomery, lo comprendió no con palabras, sino con la piel, con los huesos, con el alma reparada. Y Isaiah, el hombre que gastó su último centavo no para comprar a alguien, sino para rescatar una dignidad olvidada, aprendió que la tierra más valiosa es aquella donde brota la justicia, aunque en silencio, aunque despacio.